Hola, bienvenidos a este ejercicio didáctico para intentar suplir la ausencia en el aula. Vamos a dedicar este ejercicio de clase, llamémosle así, a discutir el concepto de ciudadanía cosmopolita desde un enfoque más contemporáneo, ¿no? Este enfoque más contemporáneo homologaría el concepto de ciudadanía cosmopolita con el concepto de patriotismo de la Constitución. El ideal cosmopolita de ciudadanía no es nuevo. Hace referencia a la idea de que los seres humanos, en tanto seres humanos, nos pertenecemos al mundo y nuestra identidad no se define a partir de rasgos mucho más concretos y específicos como el lugar en el que nacimos, la lengua que hablamos, la religión que practicamos o las costumbres que nos enseñaron. La ciudadanía cosmopolita intenta trascender todas estas restricciones, llamémosle así, para resaltar la universalidad de los seres humanos, de su capacidad de compartir y de convivir juntos y de organizarse y de pertenecer legítimamente a una comunidad más allá de todos estos aspectos o criterios que yo ya he mencionado. Pero lo que en realidad existe es la idea de que la ciudadanía está asociada a la nación, a la nacionalidad. Lo que te hace pertenecer a una comunidad política es tu nacionalidad. Y la nacionalidad se puede definir de varias maneras, ¿no? Quizás los dos criterios más conocidos son que se te reconoce como perteneciente a una comunidad nacional, a un territorio, en razón del lugar donde naciste. Si tú naciste en un territorio, eres un ciudadano de ese territorio. Y por lo tanto no eres ciudadano de los demás territorios en donde no se te reconoce la nacionalidad. El otro criterio más común es el de sangre. No importa dónde tú nazcas, lo que se te reconoce es tu herencia, tu adscripción genético-biológica, tus rasgos étnicos, la fuerza de la comunidad étnica en la que naciste, no importa el lugar en el que naciste. Y eso te da tu condición de nacionalidad. La idea de ciudadanía cosmopolita va más allá. Bueno, vamos a trabajar el concepto de ciudadanía cosmopolita en un filósofo muy conocido, en un texto ya viejito, Ciudadanía e Identidad Nacional, que fue escrito al calor de la caída del muro de Berlín, al calor del surgimiento de la sociedad civil, al calor de muchos procesos que cerraron el recientemente concluido siglo XX. Estamos en 2020, estamos en una coyuntura muy particular, de hecho es muy anticlimático el ejercicio por explicar este concepto de ciudadanía cosmopolita, pues porque las inercias y las coyunturas del presente nos han devuelto nuevamente a fortalecer los aspectos más convencionales, ¿no? Asociar identidad nacional con nacionalismo, asociar pertenencia con estos factores clásicos de integración a una comunidad que te incluyen pero al mismo tiempo excluyen a los que no pertenecen a tu comunidad, lo cual es una cosa muy fuerte porque en un siglo de muchas migraciones, las migraciones siempre han estado ahí, pero sin duda vivimos una época de exacerbación de este fenómeno, pues entonces hay un factor de inclusión y de exclusión muy fuerte que se aplica, ¿no? El centroamericano que quiere, por ejemplo, atravesar México para llegar a Estados Unidos, se le ve entonces en México, en territorio mexicano, como un extranjero, como un extraño. La propia idea de alien, que nosotros la asociamos a una película en Estados Unidos, significa el extranjero, el extraterrestre, el que viene de fuera. Entonces, bueno, en este contexto es como contradictorio o por lo menos va en dirección opuesta a las inercias del mundo, reivindicar la idea de una ciudadanía cosmopolita. Entonces, bueno, intentaría ir al grano. Habermas escribió este famoso ensayo y ustedes lo tienen porque ya lo
se les facilitó que lo posean. En fin, lo que quiero comentar es que voy a concentrarme en el primer elemento de este ensayo. El ensayo es un ensayo de unas 30 páginas, tiene 3 partes. La primera se llama Pasado y Futuro del Estado-Nación. La segunda se llama Estado Nacional y Democracia de la Europa Unida. La tercera se tituló Inmigración y Chauvinismo del Bienestar, un debate. Por ejemplo, en esta tercera, pues Habermas no aporta gran novedad, nada más afirma su postura humanista. No debería tratarse al inmigrante como se le trata en la actualidad, confinándolo, bloqueándolo, estigmatizándolo. Pero no hay tiempo en esta breve clase para entrar a ese aspecto. El segundo apartado, Estado Nacional y Democracia en la Europa Unida, pues ahí básicamente Habermas critica la forma de integración, digamos, transnacional de esto que se llama el espacio Schengen, perdón, no lo pude pronunciar bien, pero esta idea de que ciertos países europeos han permitido hasta ahora, digamos, la libre circulación de sus ciudadanos a través de un determinado territorio. Es decir, un español puede irse a vivir hasta hace poco, antes del Brexit, a Londres sin mayores trámites burocráticos. Un francés puede ir a trabajar a Portugal o a España, y lo mismo con un italiano, etcétera, 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 ¿no? Bueno, hoy en este contexto en el que vimos hemos visto que todo esto está cambiando rápidamente, y por eso decía yo que esta idea de patriotismo de la Constitución, esta idea de ciudadanía cosmopolita es bastante contraintuitiva a la época en la que vivimos, pero bueno, tenemos que analizarla y entenderla, ¿no? Habermas quería proponer los elementos jurídicos normativos para construir una ciudadanía europea, más allá de las nacionalidades. Y por eso me interesa mucho que nos concentremos en el apartado 3, Pasado y Futuro del Estado-Nación, ¿no? La idea de Habermas es intentar construir una sociedad postnacional. Exactamente eso que estaba diciendo, ¿no? Que no importara si tú eres español, francés, italiano, alemán, tú eres europeo, un ciudadano europeo. Y eso era lo que importaba. Eso te hacía pertenecer a ese territorio más amplio, a esa comunidad política más amplia, porque tu identidad no nacía de hablar francés o alemán, tu identidad no nacía de hablar italiano o inglés, tu identidad nacía de pertenecer, de recibir criterios de adscripción a este territorio. Criterios mucho más abstractos, mucho más flexibles. Y bueno, entonces el primer apartado es en ese sentido muy interesante, es muy histórico, muy riguroso, muy sintético, y yo les pediría a ustedes, alumnos, que lo lean más de una vez, que lo lean detenidamente, que hagan sus apuntes, y dada las condiciones de este ejercicio, pues solamente podré delinear a grandes rasgos los argumentos generales de Habermas. El propósito de este artículo de Habermas es muy claro. Miren, lo que él quiere es separar claramente la idea de que la identidad nacional, llamémosle así, el etnos, está separada y es independiente de la ciudadanía, del demos, de la pertenencia a una comunidad política. Lo asociamos. ¿Por qué lo asociamos? ¿Por qué asociamos ciudadanía, demos, con identidad nacional, etnos? Porque es un proceso histórico muy europeo, que luego lo hemos vuelto o lo hemos universalizado quizá de forma excesiva, en donde se produjo exactamente esta conexión, esta asociación. Y en estas 10 paginitas de una gran abstracción y de una gran síntesis historiográfica, Habermas da una lección magistral de desbrozar conceptos, de aclarar conceptos. Por ejemplo, la idea de nación. Para Habermas claramente existen 2 conceptos de nación. Uno clásico, uno antiguo, en donde esa nación es entendida como una unidad prepolítica de una unidad histórica de destino, ¿no? Es decir, esta es para Habermas una connotación prepolítica étnica y que ha acompañado a la expresión Estado Nacional en la época moderna. Pero este no es el único concepto de nación. Para Habermas existe un segundo concepto de nación. Nación entendida como nación de ciudadanos.
Aquí en esta noción se enfatiza el aspecto republicano. Es decir, hay una disolución semántica entre ciudadanía e identidad nacional. Y según esta concepción es posible sostener la interpretación en razón de la cual, con el tránsito de la Comunidad Europea a una unión política, la forma clásica de esta nación se encuentra en disolución. Entonces, lo interesante es cómo Habermas intenta demostrarnos que existe y que legal, jurídica e históricamente este segundo concepto de nación, mucho más moderno, mucho más contemporáneo, mucho más contrapuesto a esta idea clásica prepolítica de nación, es fundamental para entender una forma diferente de entender la relación entre ciudadanía e identidad nacional. De modo que en las primeras páginas hace una gran síntesis por explicarnos cómo surge el Estado-Nación moderno, cómo surge asociado a él el fenómeno de la conciencia nacional, cómo se concentra el poder, cómo se controla un territorio, cómo se unifica normativamente, pero también y sobre todo, cómo se homogeneiza culturalmente a través de un constructo ficticio que es la nación a los integrantes, a los ciudadanos de estas naciones, ¿no? De nuevo, dos conceptos de nación. Nación como en la antigüedad clásica, una comunidad de origen en la que viven integrados geográficamente por comunidades de asentamiento o por relaciones de vecindad y culturalmente por tener una lengua común, costumbres y tradiciones comunes. Frente a eso, Habermas contrapone cómo surge una idea diferente de nación. Nación como portadora de ciudadanía. ¿Ven cómo se desplaza el acento? De la tradición, del lenguaje, de la religión, de la etnicidad, el acento se traslada a el componente ciudadanía, que es un componente que hace énfasis en la praxis. Nación como portadora de ciudadanía. Pensemos en el proceso de la Revolución Francesa. Pensemos cómo allí la ciudadanía se vuelve la titular de la soberanía nacional. Pensemos cómo allí la ciudadanía se vuelve acción, se vuelve combate, se vuelve compromiso, se vuelve actividad, se vuelve praxis. Es una idea de nación muy distinta a la idea tradicional. Para Habermas, la nación en este sentido se convierte en una fuente de soberanía estatal. A toda nación le asiste, nos dice, el derecho de autodeterminarse políticamente. El contexto de pertenencia étnica queda entonces sustituido por una comunidad democrática de voluntad. La nación se transforma de una magnitud prepolítica en un rasgo que es un elemento constitutivo de la identidad política de los ciudadanos, de una comunidad democrática. Bueno, si llegamos a este punto, más o menos por ahí 5 páginas adelante de su lectura, verán cómo entonces Habermas pasa a citar y a apoyarse en dos grandes pensadores. Rousseau como el gran teórico de la soberanía nacional y Kant como el que piensa en unos términos muy contemporáneos, muy modernos, la forma en donde construimos el bien común, la participación colectiva, la legitimidad de las leyes que nos norman. ¿Qué es el contenido del bien común para Kant? ¿No? El concepto de ciudadanía, entonces, ¿no?, se desarrolla a partir del concepto rousseauiano de autodeterminación, ¿no? Hemos dicho, Rousseau sería su teórico fundamental. ¿Cuál es la relación entre la autodeterminación de una comunidad política y la voluntad colectiva? ¿Cómo sabemos que las decisiones de nuestros gobernantes reflejan las preferencias mayoritarias de los mexicanos? ¿Ven? ¿Entienden cuál es el concepto que aquí está en juego? Para Kant, la voluntad colectiva no hace referencia sin más a ninguna universalidad de tipo sustancial, ¿no? Sé que se está poniendo esto un poquito filosófico, un poquito abstracto, pero no es difícil de seguir ni de entender. Para Kant, la voluntad colectiva no hace referencia a una voluntad entendida como sustancia que debiese su unidad a una homogeneidad previa de descendencia y de formas de vida. No es la tradición la que legitima las decisiones colectivas. Es la acción y la participación de los ciudadanos, de acuerdo a, eso sí, un procedimiento abstracto consensado por todos los integrantes de esa comunidad. Por lo tanto, ¿qué es la comunidad
¿Qué es la voluntad colectiva? ¿Qué es el bien común? No hay un contenido específico del bien común. Este se va construyendo históricamente, en cada momento determinado, en función de lo que la mayoría de los integrantes de una comunidad deciden. Por eso es sustantivo para el bien común el procedimiento que suele estar normado en el Estado de Derecho, en las reglas, en la comunidad política, en la Constitución. Por lo tanto, el bien común es una Constitución que se llena de vida en tanto procedimiento con las acciones de los ciudadanos. Esto nos conduce entonces ahora sí a la importancia del concepto de ciudadanía. Aquí nuevamente Habermas distingue dos conceptos de ciudadanía. Igual que en el anterior, una idea clásica de nación, una idea moderna de nación. Aquí también Habermas va a distinguir un concepto moderno de ciudadanía, a quien ilustra con el filósofo inglés John Locke como el padre de este concepto moderno de ciudadanía, que es el que todos intuitivamente conocemos, y un concepto clásico de ciudadanía, que sería el de Aristóteles en la política, un concepto de ciudadanía tradicional republicano basado en el modelo griego. Pues bien, el primer modelo, el modelo de John Locke, es un modelo en donde pues, el individuo es un individuo abstracto, sujeto de derechos, y que define lo que hoy llamamos como una idea de ciudadanía liberal, porque es individualista, pero al mismo tiempo una idea de ciudadanía pasiva, porque el ciudadano tiene que cumplir con sus reglas y sus leyes, pero esencialmente se concibe más que como alguien responsable de compromisos, se concibe sobre todo como titular de derechos, en donde es el Estado el que le tiene que cumplir con estos derechos, ¿no? En cambio, el concepto republicano de Aristóteles, ustedes acuérdense, para Aristóteles, ciudadano es quien vive en la ciudad, ciudadano es quien sabe obedecer, pero ciudadano también es quien sabe mandar. Es decir, ciudadano es el que al mismo tiempo puede obedecer y mandar dentro de una comunidad política a raíz de su intrínseca socialidad. Por lo tanto, en esta idea republicana de ciudadanía, lo esencial, lo sustantivo es la participación política y el compromiso con la comunidad. Bueno, me van quedando ya muy pocos minutos para este video que yo calculé para 20 minutos. Por lo tanto, vean qué es lo que establece Habermas. Habermas establece que nos determina una idea tradicional de ciudadanía, de nación, asociada a la etnicidad, a la lengua, a las religiones y a las costumbres, y que esta idea de nación está conectada con una idea moderna de ciudadanía, es decir, con una idea de ciudadanía pasiva, liberal, individualista. ¿Qué propone Habermas para su idea de ciudadanía cosmopolita? De alguna manera invertir los términos de la relación, recuperar la idea moderna de nación, nación como nación de ciudadanos, nación como praxis, nación como acción, que se conecte con la otra idea de ciudadanía más tradicional, más clásica, más de Aristóteles, pero que efectivamente recupera el mismo componente de participación, de acción. ¿Qué hace que un ciudadano sea ciudadano? El respeto a la Constitución. Este es el concepto de patriotismo de la Constitución. ¿Qué hace que un ciudadano sea ciudadano? Aquel que respeta a sus conciudadanos, aquel que participa, aquel que se compromete, aquel que respeta el Estado de Derecho. ¿Quién es mejor ciudadano? ¿Alguien nacido en México pero que es corrupto? ¿O un inmigrante que llega a México, se naturaliza mexicano y respeta y cumple las leyes de México y se niega a entrar al juego de la corrupción? El ejemplo es un poco crudo, el ejemplo es un poco fuerte, pero efectivamente ilustra muy bien la idea de patriotismo de la Constitución que Habermas nos propone. Dejo aquí el video y ahondaré con él en sucesivos videos que iré posteriormente desarrollándoles para que lo discutamos posteriormente en otro foro como puede ser el Google Classroom. Muchas gracias.